Las noticias en Televistazo con Alfonso Espinosa de los Monteros y María Isabel de Leve. Muy buenas noches, amigos. El capitán del ejército Diego Vallejo fue declarado culpable de asociación ilícita y espera otra sentencia por tenencia ilegal de armas. No es cualquier oficial. Es investigador de lavado de activos y ha sido asesor de la Secretaría de Transparencia, Secretaría de Inteligencia y del Ministerio del Interior. María Isabel, ¿qué tal? Hola Alfonso y amigos, buenas noches. Diego Vallejo asegura que fue víctima de un complot por haber revelado varias irregularidades. Está en el penal García Moreno y Jacqueline Rodas nos informa que pronto saldrá la sentencia. El 29 de junio del año pasado, Diego Vallejo fue detenido junto a un amigo. En el auto que no era de su propiedad, encontraron una mochila con 2 armas. Desde entonces está detenido en el ex penal García Moreno, donde podría permanecer hasta 6 años, pues el Tribunal Quinto de lo Penal acaba de declararlo culpable de asociación ilícita y está a punto de notificarle el tiempo de sentencia. Su esposa Alexandra asegura que Vallejo fue víctima de un complot. Se buscó la manera de implantar evidencias y estar viviendo lo que estamos viviendo, ¿no? Una detención arbitraria, una detención por venganzas personales, creo yo. El capitán del ejército Diego Vallejo es un consultor especializado en lavado de activos que trabajó para el actual gobierno en la Secretaría de Transparencia, la Secretaría de Inteligencia y el Ministerio de Justicia, cuando su titular era José Serrano, actual ministro del Interior. Se convirtió en un personaje público por realizar graves revelaciones. Aseguró que Serrano investigaba las cuentas del ex fiscal general Washington Pesantes y que ordenó el seguimiento internacional a Fernando Valda. También denunció irregularidades en el concurso para elegir al Contralor General del Estado y al fiscal Galo Chiriboga. Vallejo apelará la sentencia, pero por el mismo caso la Fiscalía también lo acusó de tenencia ilegal de armas y el próximo 21 de mayo será su juzgamiento. Tras abandonarlo su defensor público, hoy su abogado es Juan Pablo Albán, exfuncionario del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, quien pone sus expectativas en la justicia internacional. Lo que va a ocurrir es que se va a generar responsabilidad internacional para el Estado. Este asunto pudiera ser llevado ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas o ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con miras a llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Desde la cárcel, Diego Vallejo asegura que comprobará que es víctima de persecución. La oposición emplazó a los asambleístas de gobierno para que enseguida ratifiquen las reformas a la ley orgánica de la función legislativa vetadas hace un año por el presidente Correa. En la bancada oficialista respondieron que ahora solo toca esperar al inicio de la nueva asamblea dominada por Alianza País. La oposición reapareció unida para demandar que todos quienes hace un año reformaron la ley legislativa ahora la defiendan ratificando su voto. Emplazamos a Fernando Cordero, a Juan Carlos Casinelli, a todos los asambleístas del país para que se ratifiquen en lo que votaron hace un año. La ley legislativa vetada hace justo un año protege la inmunidad parlamentaria y facilita los juicios políticos, entre otros cambios. Así la aprobaron 96 legisladores, incluidos varios de gobierno. Al haber pasado un año del veto, esta misma asamblea puede ratificarla con 83 votos. En este caso, la ley entra a regir según la Constitución. El asambleísta Paco Velasco, quien con algunos gobiernistas aprobó las reformas, rechazó el emplazamiento para que convalide su voto. ¿A qué vayan a emplazarse en su casa, derrotados, retazos de la oposición? Emplazamos a todo el bloque de país para que demuestren que son asambleístas dignos. Despojos, cadáveres políticos al subterráneo de la historia. El opositor Enrique Herrería puntualizó que proteger con ley la inmunidad legislativa conviene a todos los asambleístas. Para que no haya la vulneración no solamente a una norma constitucional, sino a un principio universal. El oficialista Mauro Andino reflejó la postura de su bloque, que está opuesto a insistir en el proyecto objetado. No es cuestión de decir tratemos hoy, punto, no. Hay que revisar. La oposición planea este miércoles revivir la ley legislativa vetada hace un año, pero el oficialismo no se apura. Sabe que pronto dominará la nueva asamblea y solo entonces se verá qué leyes y reformas proceden. Llegó al país César Bernaza, uno de los 18 presos que se fugaron en el mes de febrero de la cárcel de máxima seguridad de Guayaquil, conocida como La Roca. Bernaza fue detenido en Colombia luego de un trabajo conjunto de inteligencia de las policías de ambos países.
A Quito llegó primero, lo trajeron desde Colombia y allí cambió de avión porque su destino era otro. La policía de ese país hablaba de colaboraciones, de reciprocidades. Él llevaba ya aproximadamente 23 días en Colombia. Se presume que pudo haber entrado vía marítima en la frontera entre Colombia y Ecuador. Que una tarde calurosa llegó César Bernaza a Guayaquil, dirán las crónicas. El sentenciado a 25 años de reclusión por asesinato y que además ha sido procesado por asalto y asociación ilícita, estaba de vuelta, luego de que se fugara junto a 17 reos más, el lunes de carnaval. Y Bernaza gritaba su inocencia. Porque soy inocente, que se revise mi proceso. Eso le pido a los derechos humanos nacionales e internacionales. Por favor, no me proceso. Soy un hombre inocente. Hagan una encuesta a la ciudad de Esmeralda. Soy un hombre querido en mi ciudad. El viceministro de Justicia, Javier Córdoba, contaba que lo cogieron en Cali, que trabajaron distintos departamentos de la policía, que el trabajo fue arduo, la colaboración intensa y que se fortalecerá la seguridad en los centros de rehabilitación social. De boca de él mismo ha dicho que, de la información que tengo, que se fugará las veces que sean necesarias porque tiene los recursos para hacerlo. Pues de este gobierno, y lo estamos demostrando, no se va a burlar nadie. Bernaza fue entregado al Ministerio de Justicia para que continúe cumpliendo su sentencia en el mismo sitio de donde se fugó. Bernaza volvió a La Roca. Continuamos y gracias por acompañarnos. El Consejo de Participación Ciudadana decidió enviar a la Contraloría el listado de los funcionarios públicos que no han rendido cuentas ante la institución, como lo exige la ley. Entre ellos están 46 asambleístas, incluido el presidente de la Función Legislativa. Según la ley, todas las entidades del sector público y sus autoridades tienen la obligación de presentar una rendición de cuentas al Consejo de Participación Ciudadana. Sin embargo, en el 2012 no todos lo hicieron. Y por eso, en el Consejo se tomó una decisión radical: enviar el listado de los incumplidos a la Contraloría. El consejero Luis Pachala confirma para qué se remite esa información. Que al llegar la queja se inicien las investigaciones sobre la gestión de las autoridades obligadas a rendir cuentas. Si es que no han rendido cuentas es porque guardan algo. Según el informe que se presentó a los consejeros, existen 80 municipios y 7 prefecturas que no presentaron su rendición de cuentas. Entre ellos están las alcaldías de Durán, Otavalo y Santa Elena, y los consejos provinciales de Chimborazo, Cotopaxi y Loja. Tiene que decirnos cómo ha ejecutado el presupuesto institucional, quiénes han sido los contratistas, cuáles han sido los procesos de contratación pública, cómo se ha cumplido todo el plan de trabajo presentado ante el Consejo Nacional Electoral en el momento que fue elegido. Las autoridades de las funciones ejecutiva, judicial, electoral y de transparencia cumplieron con la entrega de sus informes. Sin embargo, en la función legislativa, no. 46 de los 124 legisladores no presentaron su rendición de cuentas al Consejo. Entre ellos, el propio presidente de la Asamblea, Fernando Cordero. Podría decir que es por desconocimiento de la ley, pero ustedes conocen, ciudadanos, que el desconocimiento de la ley no exime de ninguna responsabilidad. En la lista hay tanto asambleístas de gobierno como de oposición. Están entre otros Fernando Bustamante de País, Cintia Viteri de Madera de Guerrero y Jerónimo Yantalema de Pachacutic. Él dice que sí hizo una rendición de cuentas, pero no ante el Consejo. Nuestra rendición de cuentas de forma permanente es con las comunidades, pueblos y nacionalidades y, como le acabo de decir, con los organismos a los que representamos. En los próximos días, el presidente del Consejo de Participación Ciudadana iría personalmente a entregar a la Contraloría el listado de quienes incumplieron con esta obligación. Hay destrucción y angustia en la costa ecuatoriana por los daños causados por las lluvias. En las zonas rurales los cultivos están arrasados y los poblados anegados. Tenemos un nuevo recorrido, esta vez con Carla Delgado. Centenares de cultivos fueron arrasados en el sector de Bagatela, en Los Ríos. El afluente de uno de los ríos del cantón Vince se desbordó, dejando todos los sembríos bajo el agua. Este muro de contención se destruyó. Por aquí pasaba el agua hasta las comunidades, lo que afectó a varias familias.
Situaciones similares se viven en Urdaneta, en donde la emergencia continúa. Las inundaciones han dejado graves daños. Es el caso de estos establecimientos educativos. Varias computadoras fueron destruidas por el paso del agua. Así nos cuenta Francisco Moyano, docente del Centro Educativo Urdaneta. Se han dañado los libros de matrícula, las calificaciones, los expedientes de los alumnos, todos están mojados. La provincia de Esmeraldas también sufre la inclemencia del clima. Algunas casas se vieron afectadas, principalmente en el barrio El Panecillo. Nancy Espinel dice que las fuertes lluvias provocaron que las paredes se desplomaran. Fue de un momento a otro, porque estábamos durmiendo y con los estruendos, los relámpagos, todo, entonces no se sintió en sí el remesón. Los barrios Isla Santa Cruz y La Cocoy también tienen problemas. Al momento se reportan 10 viviendas afectadas. Mientras que la vía que conecta la provincia de Manabí con Pichincha, Flavio Alfaro, Tosagua, fue reabierta, luego de que se limpiaran los restos de deslave ocurrido el fin de semana. A pesar de esto, no se descartan nuevos deslizamientos de tierra. La Fiscalía efectuó el reconocimiento del lugar donde una joven deportista murió por deshidratación. Los organizadores se defienden asegurando que tomaron todas las precauciones y que sí hubo puntos de hidratación a lo largo de la carrera. Paul Martillo estuvo presente en la diligencia. 9 días después de que ocurrió la tragedia, las autoridades fueron a conocer el lugar donde se había desarrollado la competencia, que fue muy publicitada en las redes sociales. Los fiscales recorrieron varios kilómetros y era la primera vez que escuchaban que este tipo de eventos se realizaba en el puerto principal. Luego de verificar que el sitio era de difícil acceso, se percataron de algo más. Es también notorio de que el sitio donde habían los obstáculos ha sufrido cambios o alteraciones porque se nota claramente las huellas de que maquinaria pesada ha estado interviniendo en ese lugar. La diligencia judicial se realizó en una propiedad privada, en el kilómetro 20 de la vía Guayaquil-Daule. El abogado de los organizadores apareció por primera vez ante las cámaras para enfrentar tantos ataques. Dice que no necesitaban permisos para llevar a cabo la lodiza. Esto no es un evento deportivo que necesite permisos, esto es un evento recreacional y la Intendencia no da ese tipo de permisos para eventos recreacionales, o sea, no los necesita. Añadió que en las próximas horas presentarán todas las pruebas de descargo y que tienen elementos para demostrar que sí hubo puntos de hidratación. Lo vamos a presentar dentro del expediente en el transcurso de esta semana. Habían los suficientes puntos de hidratación, es lamentable lo que le pasó a la chica. Álvaro Duarte participó en la carrera. Comenta que la competencia del fatídico 14 de abril no era para principiantes. Noté que había gente que no estaba preparada físicamente y que en el trayecto de la carrera había gente que estaba vomitando o gente que se sentaba y se acostaba a descansar. La Fiscalía reúne todos los elementos para determinar si inicia o no la instrucción. La próxima semana acudirán a declarar todos los involucrados en la muerte de Cintia Nivelo. Hay más información para ustedes. Hace pocos minutos el presidente Rafael Correa retornó al país luego de su gira por Europa y Centroamérica. A su arribo al aeropuerto Marical Sucre de Tababela ofreció una rueda de prensa y allí está Hernán Higuera para informarnos. Hernán, por favor, adelante. Alfonso, amigos televidentes, muy buenas noches. Efectivamente, el presidente de la República y su comitiva llegaron a las 19:30 hasta el Ecuador luego de una gira de 9 días por 5 países. El jefe de Estado a su llegada al país ha hecho una evaluación, sobre todo resaltando los acuerdos comerciales alcanzados con la Unión Europea. Ha dicho que el Estado ecuatoriano y el gobierno específicamente pondrá todo su alcance para llegar a concretar esos acuerdos. También el jefe de Estado solicitó a propósito de esta reunión que exista un consenso nacional, ha hecho un llamado a la unidad nacional. Han sido esas las palabras del jefe de Estado que los invito a escuchar inmediatamente. Y hacemos un llamado nuevamente a la unidad nacional, a lograr consensos mínimos, lo que dije hace unas semanas, a actuar en función de objetivos nacionales, a vencer las trivialidades, a no estancarnos en lo no esencial o en lo que algunos consideran esencial pero es indetenible. O sea, hablar de no a la minería en el siglo XXI es imposible, pero algunos se enfrascan en eso.
El presidente de la República también ha dicho que a su llegada al país hará una evaluación de todo lo recaudado por el proyecto ITT, que él no permitirá que el Ecuador se quede en la pobreza mientras los recursos están sin explotar, haciendo un llamado a esto a la colaboración por parte de la comunidad internacional. Esos entre otros temas resaltados por el jefe de Estado a su llegada al país. Continuamos con usted, María Isabel. Hernán, gracias. Y a propósito, el sector industrial y exportador del país está satisfecho con la visita del presidente Rafael Correa a Alemania, pues ya se ejecuta un acuerdo comercial entre Ecuador y la Unión Europea. Este acuerdo comercial será fundamental para la ampliación de mercados y el estímulo de la producción exportable. Juan Carlos Aisprúa conversó con los representantes de las cámaras que hicieron una evaluación. La visita del presidente Rafael Correa en Alemania superó las expectativas del sector productivo. Pablo Dávila, presidente de la Cámara de Industrias de Ecuador, considera que el contacto con empresarios europeos a través de las mesas negociadoras fue clave para lograr consensos. Esto indudablemente reafirma el interés, tanto público como el interés privado del Ecuador, de llegar a un acuerdo firme, sólido, de mediano y largo plazo con Unión Europea. Piensa también que el apoyo del mandatario durante las reuniones empresariales fue fundamental para que una de las potencias económicas del mundo quiera apostar por Ecuador. La gestión de negocios es una gestión que madura con el tiempo. No se puede cerrar nada de la noche a la mañana, pero hubo un primer espacio muy importante, avalado, potenciado por la presencia de nuestras máximas autoridades. En 2012, por exportaciones no petroleras, Ecuador generó una ganancia de 10.000 millones de dólares. Su primer destino fue la Unión Europea, con un total de 2.500 millones. El presidente de la Federación Ecuatoriana de Exportadores, Felipe Rivadeneira, advierte que se debe suscribir el acuerdo pronto. Esperemos que hasta diciembre del 2014, que es el momento en que se nos vencen las preferencias arancelarias amparadas en el Sistema General de Preferencias del SGP+, estemos ya con el acuerdo para que no tengamos ningún contratiempo en enero del 2015 y que ninguno de nuestros productos entre sin una preferencia arancelaria hacia el mercado europeo. Además del beneficio arancelario, dice que aumentará la oferta exportable de Ecuador. Colombia, Perú y otros países de Centroamérica ya mantienen acuerdos comerciales con la Unión Europea. El joven checheno investigado como autor del atentado durante la maratón de Boston reconoció que actuó con su hermano para defender al Islam, pero sin influencia de grupos extremistas extranjeros. Sakuar Tarzanaev, de 19 años, resultó herido y permanece hospitalizado, rindiendo declaraciones ante funcionarios judiciales y del FBI. Es el edificio del West Clinical Center donde Zohar Tsarnaev permanece en tratamiento y bajo investigaciones. Responde solo con gestos y por escrito, dada la gravedad de las heridas en su garganta, presumiblemente a causa de un disparo cuando intentó suicidarse al verse rodeado por la policía. La transcripción del primer interrogatorio señala que apenas respondió con un no cuando le preguntaron si estaba en condiciones de pagar un abogado. Hoy tiene 3 defensores de oficio y se reporta que está colaborando para evitar una condena a muerte. Pero los cargos describen su manera de actuar durante el atentado al depositar los explosivos en la ruta de la maratón. Ha señalado que fue su hermano Tamerlán, muerto durante la operación de captura, quien ideó el atentado en defensa del yihadismo islámico y en rechazo a las operaciones militares de Estados Unidos en Irak y Afganistán. Tamerlán había sido investigado por el FBI por sus viajes a Chechenia, donde las autoridades presumen tuvo contacto con extremistas. Sobre el caso, la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Janet Napolitano, declaró hoy ante una comisión del Senado. Aquí dijo que el sistema dio la alerta cuando salió de Estados Unidos, pero que cuando regresó las investigaciones por estos asuntos habían concluido. Sin embargo, es la madre de los jóvenes quien los defiende desde la región rusa de Daguestán donde vive la familia. Lo que ha pasado es terrible, pero yo sé que mis hijos no han tenido nada que ver. Soy su madre, lo sé. Conozco a mis hijos. Sé que nunca se implicarían en algo como esto. La policía, en cambio, piensa que los jóvenes preparaban nuevos atentados, pues encontraron armas y otros explosivos en su poder.
La cuenta en Twitter de la agencia de noticias estadounidense Associated Press fue pirateada durante unos segundos. En ese lapso se pudo leer un tuit que alertaba de 2 explosiones en las que había resultado herido el presidente de Estados Unidos, Barack Obama. La Casa Blanca informó que aquello era falso y aclaró que el presidente está bien. El efecto financiero fue inmediato y el mercado de valores de Nueva York se vio afectado por una momentánea caída de la cotización de las acciones. Más tarde se recuperó. Associated Press dijo que su cuenta en Twitter fue suspendida por el momento. El desempleo en Europa obliga a miles de migrantes a abandonar el viejo continente. Esto afecta a la gran comunidad ecuatoriana que está sobre todo en España. Tenemos un reporte de la Alianza Europea, ENEX. Se van de España a marchas forzadas. Los inmigrantes hacen las maletas incluso a mitad de curso escolar de los niños. Es el termómetro de la crisis y no falla. La crisis fue la que provocó la llegada masiva de ecuatorianos, colombianos, bolivianos, rumanos, ya en el caso europeo. Por eso vinieron y por eso se van. Los primeros, los ecuatorianos, 46.000 se han marchado el año pasado. Le siguen los rumanos, cerca de 30.000, y colombianos y bolivianos. He escuchado, tengo a mi hermana allá que dice que está bien, que me han dicho que regrese y tal, pero... Mejor que volvemos a nuestros países para realizar otra cosa. Mis sobrinos se han ido a Ecuador porque la situación aquí no... En un año se ha pasado de 15.000 fugas a 216.000. Somos 47,1 millones, 5 millones y medio siguen siendo extranjeros, pero apunten, los alemanes también se van. Hay 15.000 bajas en el padrón. La Asamblea Nacional de Francia aprueba el matrimonio gay y la adopción de niños por parejas homosexuales. En medio de un amplio debate y de manifestaciones a favor y en contra en todo el país, el texto fue respaldado con una holgada mayoría. La oposición conservadora anunció que llevará el documento ante el Consejo Constitucional antes de la entrada en vigor de la ley. Francia es el 9º país europeo en autorizar la unión entre personas del mismo sexo. El colectivo cubano Damas de Blanco, familiares de los presos políticos que hacen resistencia al régimen castrista, recibió el premio Sájarov a la libertad de conciencia, que le fue concedido por el Parlamento Europeo en el año 2005. El premio, que viene con un honorario de $65.000, fue recogido por la portavoz del movimiento cubano, Berta Soler, junto a otras integrantes. El reconocimiento fue otorgado hace 8 años, pero las damas pudieron recibir recién el premio cuando el gobierno cubano levantó la prohibición de los viajes internacionales. Las FARC y el gobierno de Colombia volvieron a sentarse en la mesa de negociaciones de paz que se realiza en Cuba. Tras un mes de receso, los delegados llegan con la aspiración de cerrar el debate sobre la cuestión agraria. Esta vez, el equipo negociador de la guerrilla vuelve fortalecido con la incorporación de Pablo Catatumbo, Victoria Sandino Palmera, Freddy González, Lucas Carvajal, Laura Villa y Sergio Ibáñez. El gobierno colombiano dijo que se facilitaron las incorporaciones como un voto de confianza al proceso. Buenas noches, bienvenidos a los deportes. Barcelona y Emelec a menos de 24 horas buscan el mejor equipo para llevar a cabo el primer clásico del astillero del presente campeonato. En el Estadio Capuel, Emelec llega como favorito, pero clásico es clásico, cualquier cosa puede pasar. José Vicente Ponce recoge las opiniones de los protagonistas. Los integrantes del Club Sport Emelec cumplieron trabajos tácticos este día en Los Amanes, donde prácticamente quedó definido el equipo titular que jugará contra Barcelona en el Estadio Capuel este miércoles por la noche. Destacándose en los anteriores partidos, Carlos Enrique Vera cada vez se asienta como el seguro lateral derecho de los emelecistas para el clásico. Contento, feliz por la oportunidad que se me están dando, bueno, saber aprovechar de la mejor manera y salir adelante. De ganar, los emelecistas sumarían 30 puntos y ratificarían su liderazgo en el torneo nacional. Barcelona, que aún no muestra el nivel que lo llevó a la Corona 14, practica con los jugadores exactos debido a la gran cantidad de lesionados. Los amarillos se aferran en brindar una sorpresa ante el favorito Emelec, que atraviesa su mejor momento. Así lo manifiesta el ceguero Frixo Guerazo, a quien le gusta jugar en la cancha del Capuel. Bueno, a mí me gusta jugar mucho en ese estadio, me gusta jugar mucho en el Capuel, no había tenido en cuenta de las dimensiones del campo, sin embargo
Es una cancha en la cual tú te conoces los espacios, llegas más rápido a los cierres. Hace casi 3 años que los amarillos no han perdido un clásico. A pesar de eso, en la actualidad, 13 puntos los separan del primero en el presente campeonato. 3 detenidos es el saldo de enfrentamientos entre barras de Barcelona y Emelec durante la venta de boletos para el clásico. Como vemos en estas tomas del sistema Ojo de Águila, barcelonistas y emelecistas se enfrentaron en las proximidades del Estadio Capuel, donde vendían las entradas para los locales, mientras que para la visita se realizó en las ventanillas de la piscina olímpica del Centro Cívico, a 2 cuadras del Estadio del Emelec. Más de 3.000 barcelonistas pugnaron por un boleto. 3 victorias en las últimas fechas mantienen a la Liga Deportiva Universitaria con posibilidades de ser primeros en la tabla. Edison Méndez regresó al rol estelar y quiere la experiencia de volver a llegar a la tricolor. En Liga de Quito disfrutan su racha de los últimos 3 encuentros en los que han salido victoriosos y sin recibir goles. Entre los puntos altos se destaca el retorno después de la lesión de Edison Méndez. El volante nacional intenta recuperar su nivel para aportar más a los albos y porque quiere regresar a la tricolor. Yo creo que todavía el ritmo me falta. Estoy con muchas ganas de poder jugar 90 minutos, con muchas ganas de volver a la selección. Salí por una lesión muy grave, no salí por otra cosa, entonces me considero del grupo. Esperamos seguir haciendo las cosas bien en Liga primero y después tener la posibilidad de volver a la selección. El próximo rival de los universitarios es Barcelona, plantel que juega a mitad de semana el clásico del Astillero. El domingo recibirá Liga en el Estadio Monumental. Yo creo que todos sabemos lo que significa jugar con Barcelona, tanto en Casablanca como en el Estadio Monumental. Creo que desde ya estamos sintiendo esa alegría de volver a ese estadio y poder hacer un buen juego. Esperamos que la gente pueda apoyar mucho y que la gente de Liga pueda viajar y sintamos el respaldo de ellos. Edison Méndez está de vuelta. Él y el resto del grupo confían en conseguir el primer lugar de la etapa. En la Liga de Campeones, Bayern Múnich de Alemania dio la gran sorpresa en las semifinales al golear 4-0 al Barcelona español. Messi, máxima figura de los catalanes y mejor jugador del mundo, reconoció la superioridad del rival. Fue la ida de la primera semifinal de la Champions League. Como principal protagonista, el Barcelona de España, equipo que tiene simpatizantes en todo el mundo. Al cierre del encuentro se dio lo que pocos imaginaban, una contundente victoria del Bayern Múnich. Son mucho más fuertes que nosotros y después nos ganaron todo físicamente. Dentro de la cancha fueron superiores. El argentino lamenta la derrota, destacó las cualidades y virtudes de los alemanes, pero aclara que este resultado no los desconcentra de lo que se le viene al Barcelona. Levantarnos otra vez. Tenemos que definir la liga, que quedan pocos partidos ya para poder considerarnos campeón. Intentar de remontar esta eliminatoria y si no se puede ya queda poquito para que termine el año. Difícil o no remontar un 4-0, igual la revancha será en cancha del Barça. El delantero ecuatoriano Jofre Guerrón marcó un gol en el triunfo del Beijing Guan por 2-0 sobre el Pongan Steelers de Corea del Sur. Encuentro válido por la 5ª fecha de la Liga de Campeones de Asia. El gol fue el primero de su equipo que abrió el camino a la victoria. Con este triunfo el equipo chino de Guerrón suma 8 puntos en el grupo G, donde es segundo a un punto del líder. Y ahora veremos un vuelo muy particular realizado durante la noche. Sí, en estas imágenes se aprecia una mezcla de emoción y creatividad. ¿Qué tal? Se emplearon luces de neón mediante varillas que al movimiento de un parapente dieron una especial combinación llena de colores. Parece una estación espacial, ¿no? La tecnología y el deporte unidos para darnos una muestra de arte digna de admirar. ¿Se atreverían a realizar algo así? Gente. Amigos, buenas noches, soy Samantha Mora y es un gusto acompañarlos de nuevo. Les cuento que el cantante colombiano Lucas Arnao está en Ecuador para promocionar su nuevo tema, De la Mano. María José Hidalgo lo entrevistó para entregarnos esta linda nota. Veamos.
Tengo cicatrices por adentro y por afuera. Tengo lo que dices que te quiero a mi manera. Y pienso que el amor no es para cobardes. Este es el nuevo tema de Lucas Arnau, titulado De la mano, con el que pretende recorrer el continente americano. Y su primera parada es el Ecuador. ¿Qué lo hace diferente a este tema? Bueno, mira, De la mano es una canción que digamos que es la evolución de Lucas Arnau musicalmente. Es una canción que tiene una letra hermosa, que es la historia de amor de mis padres. La letra la escribí inspirada en eso. Quiero que me lleves de la mano para estar siempre a tu lado, mantener tu corazón latiendo. Además, este colombiano de 33 años sigue de la mano con su paisana, la modelo y actriz Isabel Cristina Estrada. Sí, ya vamos a cumplir 5 años de casados, pero la verdad es que mi corazón es tan grande que caben muchísimas más, o sea que no hay ningún problema. Aquí hay espacio para todas y para todos, obviamente, y hay un espacio muy, muy grande para el Ecuador. Quiero que me lleves de la mano. Y si usted quiere saber más de la vida de Lucas Arnau, tiene que conectarse al videochat de Ecuavisa este jueves a las 17:30. Y hablando de música, ¿recuerdan la movida cumbia papal que un programa argentino hizo? Pues ahora existe un nuevo tema brasileño que responde a la melodía argentina, con algunas indirectas. María Cecilia Moreno nos lo detalla en esta nota. Arriba la mano lo apostólico romano, arriba la mano lo apostólico romano. Muchos aseguran haber movido las manitas así como dice la cumbia papal, por la proclamación del Papa Francisco. La movida cumbia hace alusión a los brasileños, quienes tenían también la opción y quizá la más sonada posibilidad de contar con un papa en su historia. Todo esto fue tomado por los argentinos para cantar lo siguiente. Pero ahora Brasil contraataca en el programa Bendita, por parte de Rogerio Cordoni y Diego Portugal, músicos y comediantes cariocas, quienes con este tema le dieron la respuesta a los argentinos. Los brasileños cantan a los albicelestes mencionando una supuesta soberbia, hablan del turismo, nombran a Maradona y hasta las Islas Malvinas. Además, entonan que el Papa es argentino, pero que Dios es brasileño. Y agregan algo más directo como: esta es la primera vez en la historia que un Papa acepta estar abajo de Dios. Pela primera vez na historia un argentino aceita estar abaixo de Deus. Sin duda, una dura respuesta llena de ritmo. Y cambiando de tema, el presidente de Venezuela estrena gabinete y una mujer llama la atención. Nicolás Maduro nombró a una atractiva deportista olímpica de esgrima como su ministra de Deportes. Y en esta nota se las presento. Ella es Alejandra Benítez, nueva ministra del Deporte en Venezuela, y según algunos titulares pasó de modelo al gobierno, ya que el presidente venezolano Nicolás Maduro le ofreció este cargo a la deportista que los representó en Londres, y aunque muchos no la esperaban, ella ahora está causando furor. Benítez, de 32 años, participó como esgrimista en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, Pekín 2008 y desde este año es odontóloga de profesión. Ha representado varias marcas comerciales e incluso llegó a posar como Dios la trajo al mundo y afirmó que la ropa puede ocultar cualquier cosa, en cambio cuando estás desnuda, eres tú. Seguro los caballeros dentro del Palacio de Miraflores temblarán cuando la vean llegar. Y a la duquesa de Cambridge, Kate Middleton, se la vio sin la compañía de su esposo Guillermo en un evento escolar. Aquí la vemos con un vestido sobre la rodilla que hace lucir su pancita, pero además no portaba ningún tocado en su cabello, algo que siempre usa en los actos oficiales. Para julio se espera la llegada del próximo heredero y Kate ha dicho que cuando nazca se mudará a la casa de sus padres para vivir unos 6 meses con ellos. Una decisión que ha generado comentarios en la realeza, ya que no se acostumbra a salir del palacio en estos casos. Así nos despedimos, nos vemos el día de mañana con más información. Que tengan buenas noches. Chao. Gente.
Y pasamos a un dato alarmante. En el Ecuador, 3 de cada 10 niños han sufrido algún tipo de abuso sexual en sus vidas. Esta es una realidad que preocupa a las autoridades, pues como nos cuenta Bessie Granja, en muchas ocasiones el agresor está en el hogar. Para Nancy, su padre era su mejor amigo hasta cuando tuvo 10 años. Su mamá dice que no entiende por qué todo cambió. El padre de mis hijas, que iba a ser capaz de meterse con una de ellas, sobre todo con la niña, la mayor, la niña de sus ojos, como él siempre le decía. Nancy, de 15 años, fue abusada sexualmente por su progenitor, un hecho que marcó dolorosamente a esta familia. Me siento mal por todo esto, porque uno siempre tiene que, a pesar de todo el cansancio que uno siente, tiene que estar más pendiente de sus hijas. En el Ecuador, 3 de cada 10 niños han sufrido algún tipo de abuso sexual, especialmente en el entorno familiar y escolar. En el 2012 se registraron 1.500 casos de violaciones contra niños y adolescentes, y en lo que va del año, 476. Pichincha, Azuay, Guayas y Manabí encabezan las provincias con mayor número de denuncias. Franco Foe, psicólogo de la maternidad del suburbio, dice que a diario atiende casos donde los agresores están en casa. Lo vemos como un problema la pasividad de los familiares en no querer denunciar este tipo de violencia. Autoridades del Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia insisten en el deber de denunciar. Padres, maestros, maestras, hermanos, tíos, abuelos, que tengan algún síntoma de que el niño está siendo abusado o maltratado, tenemos la obligación y el niño tiene el derecho de que esto sea denunciado a las autoridades. Y a los órganos de justicia cumplir con el debido proceso para hallar a los responsables y evitar más casos como el de Nancy. Sí, señor, que las familias y las escuelas estén atentas a estos casos y que haya valentía para denunciarlos, sobre todo, denunciarlos. Con este llamado nos despedimos, Marisabel. Sí, Alfonso, y que también no falte firmeza para sentenciar a quienes han hecho daño a los niños. Siga conectado a ecuavisa.com o a nuestras redes sociales y sintonice Telemundo con las últimas noticias del día. Buenas noches.